El día de hoy vamos a leer algunos de los relatos más aterradores encontrados en Reddit. 3 historias, 3 personas y 3 experiencias que harán que lo pienses 2 veces antes de quedarte solo en esta noche. Mi papá me dijo que no saliera esa noche. Nunca me explicó por qué. No hablo mucho de esto. Mi esposa conoce la versión cortita. Mis compas de la prepa saben que existe una versión de esta historia, pero yo nunca se la he contado de principio a fin, ni siquiera a mi papá, y él estuvo ahí en la peor parte. Crecí en una granja de maíz y soya, como a unos 40 minutos afuera del Cedar Falls, en Iowa, en un tramo de carretera del condado que ni siquiera siempre aparece bien en el GPS. Nuestro vecino más cercano, los Hendrickson, vivían como casi 3 millas por el camino. Mi mamá murió de cáncer de ovario cuando yo tenía 12, así que a partir de ahí solo éramos mi papá y yo en esa casa. Él trabajaba en los campos, yo iba a la escuela, y en otoño yo iba en bici a las prácticas de fútbol, porque casi siempre él andaba trabajando hasta que se hacía de noche y no podía llevarme. Te cuento todo esto porque necesito que entiendas que estar solo afuera de noche no era algo raro para mí. Lo hacía todo el tiempo. Me iba en bici 2 millas hasta casa, desde la práctica en total oscuridad, más veces de las que puedo contar. Nunca me molestó. Mi papá ni una sola vez me dijo que no. Hasta una noche de septiembre, el año del segundo en la escuela. Recuerdo que era finales de septiembre, porque apenas habíamos terminado el segundo corte de heno y las vainas todavía estaban verdes. Todavía no lista para la cosecha. Llegué de la práctica como a las 8. Dejé mi bici en el cobertizo como siempre, y cuando entré a la casa, mi papá estaba parado en la cocina, en vez de estar sentado en la mesa como normalmente. No estaba haciendo nada, nomás estaba ahí, de pie. Me dijo, no salgas afuera esta noche, ni al cobertizo, ni aunque sea por tu bici. O sea, en serio. Le pregunté por qué. Él nomás dijo, no salgas. Su voz no estaba enojada, estaba como plana, de una forma que yo nunca había escuchado de él. Mi papá no era alguien nervioso. Había trabajado esa tierra toda su vida. Había liado con coyotes metiéndose al gallinero, con aviso de tornados, y también con enterrar a su propia esposa. Nada lo sacudía. Entonces, cuando me dijo eso y no me quiso explicar nada, se me quedó grabado, porque él nunca me gritaba. No le insistí. Me comí la cena, hice la tarea y como a las 11 ya no podía dormir, así que me levanté por un vaso de agua. Mi cuarto daba hacia la parte de atrás de la casa, hacia los campos. Ahí teníamos 4 reflectores de sodio puestos en postes, de esos que suman tantito y te sueltan una luz naranja, amarillenta, por partes. Mi papá lo dejaba prendido de noche porque teníamos problemas con ciervos, y en ese verano algo que se estaba metiendo en los hilos de grano y que él nunca supo identificar. Miré por la ventana como siempre, sin pensar en nada, y ahí fue cuando vi a alguien parado en el campo. Estaba como a 400 yardas, más allá del segundo poste de luz, en uno de esos espacios donde la luz casi no alcanza. La mayor parte del campo de soya era solo negro, pero había un pedazo iluminado en naranja, justo por el poste, y en el centro de ese pedazo estaba una persona, quieta, sin moverse. Quiero dejar algo en claro. Desde esa distancia, de noche, con luz de sodio, no ves colores bien. Las lámparas de sodio los bañan todo en ese tono naranja café. Pero esa persona se veía mal, incluso contando con eso. El color no era solo naranja de la luz. Había parte más oscura, casi como colores de herrumbre, como si algo se hubiera secado en su piel o en su ropa. Recuerdo haber pensado que parecía que hubieran estado en el lodo, o quizá eran overoles de trabajo manchada de las faenas del campo, que honestamente por aquí no sería tan raro. Me quedé observando como un minuto entero, diciéndome que no era nada, que quizá era el hijo de Hendrickson jugando, o tal vez algún cazador que se hubiera metido a nuestro terreno, cosa que a veces pasaba aunque nosotros no dejáramos. Luego la figura levantó un brazo, despacio, y me hizo un gesto para que me acercara.
No fue un gran saludo. Fue solo un movimiento. Brazo arriba, mano abierta. Y luego se quedó quieto otra vez. No gritó. No se acercó más a la luz. Se quedó ahí después de eso, como esperando a ver qué iba a hacer yo. Sé cómo suena esto. Sé que lo inteligente habría sido despertar a mi papá justo en ese momento. Pero tenía 15 y me dije que tal vez era algo que de verdad necesitaba ayuda. Capaz se le habría descompuesto el coche a alguien en la carretera del condado. No me dejé pensar demasiado en la alternativa. Me puse los zapatos y salí por la puerta de atrás, en silencio, no por la parte de frente donde mi papá pudiera oír que se abría la reja de la pantalla. La noche todavía estaba calentita, de ese calor típico de Iowa de finales de septiembre, donde el aire se siente pesado hasta después de que se va el sol. Podía oír grillos, y por allá, hacia los Hendrickson, se escuchaba un perro ladrando a ratos. Mis piernas se sentían bien caminando los primeros 100 yardas más o menos, justo hasta que pasé el viejo silo de grano y el terreno bajo hacia el campo de verdad, y ahí empecé a sudar de una forma que no tenía nada que ver con la temperatura. Las hileras de soya, en esa época, apenas llegan a la temperatura de las rodillas, así que podía ver por arriba, pero cuando ya me metí entre ellas, el sonido cambió por completo. Cerca de la casa, cuando el viento se mueve entre las plantas, suena como viento, pero ya dentro, caminando ahí, cada ráfaga suena como si algo estuviera moviendo por las hileras cerca de ti, y no siempre en la dirección que de verdad sopla el viento. Me la pasé parándome, porque escuchaba un sonidito a mi izquierda, como si algo rozara, y luego, a los pocos segundos, otro a mi derecha, más cerca de lo que debería poder llegar tan rápido. Me decía que eran conejos. En ese campo había un montón de conejos. Todavía me sigo diciendo eso. Perdí de vista la figura un rato, porque me metí en una parte baja del terreno, y cuando volví a subir no pude encontrar el pedazo de luz hacia el que estaba caminando. Todo se veía igual en cualquier dirección. 4 reflectores tirando el mismo resplandor naranja sobre hileras bastante distantes, y por un segundo de verdad no sabía hacia qué lado estaba la casa detrás de mí. Igual seguí caminando. No sé por qué. Mis piernas siguieron adelante como si ya hubieran decidido algo que mi cabeza todavía no aceptaba. Y entonces, sin que yo entendiera bien cómo, me encontré parado justo donde había estado la figura. No había nadie. Solo era un pedazo vacío de hilera de soya y uno de esos lugares raros circulares, aplastado en la tierra, como si las plantas hubieran sido presionadas y se hubiera quedado así. Los tallitos finitos como pelo alrededor del borde estaban doblados y rotos de una forma que no parecía daño de viento ni daño de ciervos. Se veía como si se hubiera quebrado a mano, casi a propósito, como si algo hubiera empujado esos tallos uno por uno, en vez de pisotearlos al azar. Mis ojos empezaron a ponerse raros justo en ese momento. No era que se vieran borrosos, como cuando uno va a llorar. Era más bien como si los bordes de todo se fueran poniendo suaves, como se ve cuando estás a punto de dormirte sentado. Recuerdo haber pensado que eso estaba mal, que yo debería estar más asustado de lo que estaba, y no poder obligarme a sentirlo como debería. Ahí fue cuando una mano se me apoyó en el hombro detrás, como si intentara jalarme hacia atrás. Me giré rápido, y mi papá estaba justo ahí. En el segundo en que vi el haz de su linterna cruzar mi cara, fue como si algo me soltara. Volví a la realidad de golpe, así como vuelves cuando te despiertas de un sueño que no sabía que estabas teniendo. No gritó. Me agarró la mano y la sostuvo tan fuerte que hasta dolió, y eso lo recuerdo más que cualquier otra cosa de esa noche, porque mi papá nunca me agarró así, ni una sola vez en toda mi vida, ni siquiera cuando yo era niño y estaba a punto de salir corriendo hacia la carretera. No dijo mucho, solo me dijo, quedito, que ya me había dicho que no viniera a salir por aquí. Miré de vuelta hacia ese círculo aplastado antes de que me jalara. En medio había una piedra, metida ahí, atorada entre los tallos rotos. Estaba lisa, casi pulida, como algo que uno encontraría en un lecho de un río. Pero aquí no tenemos ningún río cerca de ese campo. Nunca lo ha habido. Era rojo oscuro, y el rojo no estaba solo en la piedra.
Se veía como si se hubiera desangrado un poquito alrededor de los bordes, hacia la tierra, como si ese color no perteneciera solo a la roca. Me agaché sin pensarlo demasiado, extendí la mano para agarrar la piedra y mi papá me jaló de la mano con tanta fuerza que casi pierde el equilibrio. No explicó nada, solo empezó a caminar directo hacia la casa, rápido, sin voltear ni a la izquierda ni a la derecha, ni una sola vez. Yo seguía sintiendo que algo venía moviéndose detrás de nosotros, en la oscuridad, quedándose lo bastante cerca como para que no pudiera asegurar si era real. Y creo que mi papá también lo sentía, porque no se detuvo para nada hasta que entramos por la puerta detrás y él echó el cerrojo. Ya adentro le pregunté qué era eso. Me lo dijo otra vez, con esa misma voz pesada, que me había dicho que no saliera. No estaba enojado. Podía escuchar algo más en su voz, algo más cerca del miedo, como si le diera más miedo lo que casi me pasa a mí que lo que fuera lo que de verdad había ahí fuera. Le pregunté 2 o 3 veces más en los siguientes días. Nunca me dio una respuesta real. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Lo sé, porque lo escuchaba en la cocina a las 2 de la mañana, y luego otra vez a las 4. Nunca la había escuchado despierto así, ni siquiera la semana en que mamá murió. A la noche siguiente, mientras iba a alcanzar el camión, me topé con el señor Hendrickson al final de nuestro camino. No perdió tiempo en saludos. Me preguntó de frente por qué había gritos saliendo de nuestra casa la noche anterior. Le dije que seguro era un animal. Podía ver en su cara que no se lo creyó ni tantito, pero tampoco insistió. Unos días después, como 3, no recuerdo exacto, me desperté temprano y escuché la voz de mi papá por la reja, hablando con alguien que yo no conocía. Le estaba diciendo al hombre que quería vender la propiedad, toda, tanto la casa como la tierra. No quería que yo lo escuchara, porque en cuanto salí, paró de hablar en medio de la frase. Le pregunté por eso más tarde ese mismo día. Primero me dijo que no debía andar escuchando lo que él decía en sus conversaciones. Luego, después de un rato, lo dijo distinto, como que ya no podíamos seguir en el rancho por nuestra cuenta, y que con lo que sacáramos por las tierras nos mudaríamos a la ciudad, quizá a abrir una ventanita, algo más fácil en algún lugar. No le pregunté más después de eso. Se sentía como si hubiera una razón debajo de la razón, y creo que en el fondo yo ya entendía que él no quería decirlo en voz alta. Tal vez porque no quería perderme como casi la perdió esa noche. Nos mudamos a la ciudad antes de que se acabara el año. Ahora él tiene 65. Ya no saco el tema de esa noche con él, porque las últimas veces que lo intenté, solo me dijo que no lo recuerda claro. Sé que no es verdad. Yo nunca he creído que sea verdad. Todavía me pregunto qué era eso, parado ahí en la luz. Me pregunto si mi papá también lo vio, como yo, o si solo lo sabía lo suficiente como para tenerle miedo. Y me pregunto, más que nada, qué hubiera pasado si yo hubiera agarrado esa piedra antes de que él llegara hasta mí, o si él hubiera caminado hacia mí 30 segundos más lento saliendo por la puerta detrás. Algunas noches todavía me agarra pensar en eso. No tengo una respuesta. No creo que la vaya a tener nunca. Mi abuela me dejó su casa. No me contó nada sobre la cosa del sótano. Ojalá nunca hubiera abierto esa puerta. Quiero empezar diciendo que mi abuela, Eleanor, era la persona más amable que he conocido. Era la mujer que se ofrecía como voluntaria en el banco de alimentos del barrio hasta los 82, que me mandaba cartas escritas a mano todos y cada uno de los semanas durante 15 años, que nunca se perdía un cumpleaños ni una festividad. Era la mujer que me enseñó a hacer su famosa pea de manzana, a identificar los pájaros por su canto y a coserle de vuelta un botón a una camisa. Era cariñosa, de voz suave, y profundamente religiosa, de esa manera silenciosa y nada llamativa que muchas mujeres de su generación en pueblos chicos solían tener. Iba a la iglesia todos los domingos, se sentaba en el tercer banco desde el frente, y cantaba himnos con una voz tan delicada que apenas se alcanzaba a escuchar más allá de sus propios labios. Así que cuando heredé su casa, pensé que era un regalo. Un último gesto de amor de una mujer que siempre se había encargado de mí. Tenía 27, vivía en un estudio apretadísimo en la ciudad,
ahogada en deudas de préstamos estudiantiles y en la monotonía desesperante de un trabajo que me odiaba. La casa era mi salida. Un nuevo comienzo. Una oportunidad de vender un pedazo de historia y, por fin, salir adelante. Estaba tan equivocada. La casa está en 12 acres de terreno como a 40 millas de Millbrook, un pueblo tan pequeño que ni siquiera tiene semáforo. La propiedad ha estado en nuestra familia por más de 100 años. Mi bisabuelo construyó la estructura original y mi abuelo le agregó cosas en los años 50. Es una casa de campo de 2 pisos, como desparramada, con la pintura blanca descascarándose, un porche que se hunde en el medio, y un techo de lámina que canta cuando llueve. Es de esas casas que se ven preciosas en fotos, pero que se sienten pesadas cuando estás dentro, como si las paredes estuvieran aguantando el aire. Llegué un viernes por la tarde, a finales de octubre. Las hojas ya se habían puesto, pintando la propiedad en tonos de naranja quemado y carmesí. Un viento frío le sacudía las ramas desnudas del viejo roble del frente, y el columpio del porche se movía de un lado a otro incluso cuando no había nadie sentado ahí. Recuerdo que pensé que era un poco raro, pero lo descarté como nomás el viento. Estaba cansada por el manejo de 2 horas, me dolía la espalda de haberme quedado sentada en el coche y lo único que quería era entrar, hacerme una taza de té y descubrir por dónde empezar. La llave giró en la cerradura con un clic satisfactorio y empujé la puerta para abrirla. El olor me pegó al instante, ese aroma inconfundible de una casa que ha estado cerrada por demasiado tiempo. Polvo, naftalina, madera añeja y algo más. Algo apenas dulce, como flores secas, que no alcanzaba a identificar. La sala era una cápsula del tiempo de la vida de mi abuela. Un sofá con estampado floral que había estado ahí desde que yo tenía memoria, tapetes en todas las superficies que se podía, un reloj de pie que no marcaba desde hacía décadas, y estantes llenos y llenos de chucherías y figuras de porcelana. Su canasta de tejido estaba en la esquina, con una bufanda a medias todavía en el punto de agujas, el hilo polvoso y descolorido. Se sentía como si acabara de salir solo un momento y fuera a volver en cualquier segundo. Dejé mi bolsa y recorrí la casa, encendiendo luces y abriendo ventanas para que entrara aire fresco. La cocina era igual a como la recordaba, el piso de linóleo amarillo, un fregadero grande de casa de campo y esa vieja estufa de hierro fundido en la que había cocinado durante 50 años. El comedor tenía una mesa pesada de roble con 8 sillas, todas acomodadas y empujadas hacia adentro. Arriba había 3 recámaras. Su cuarto, con la cama con dosel donde eventualmente se había ido en su sueño. Un cuarto de invitados. Y mi cuarto, que siempre había dejado exactamente como yo lo había abandonado cuando era niña, con la misma cobija de carreras y los mismos pósters de béisbol ya descoloridos en la pared. Todo parecía normal. Todo parecía seguro. Pasé el día y medio siguiente ordenando la casa de manera metódica. Empecé en la sala, separando montones en quedarse, donar y basura. Era tedioso, pero había una comodidad rara en eso. Encontré cartas antiguas de amor que mi abuelo le había escrito durante la guerra, amarillentas y quebradizas por el paso del tiempo. Encontré las fotos de bebé de mi mamá, su primera boleta de calificaciones, el anuncio de su graduación. Encontré tarjetas de cumpleaños que yo le había hecho cuando era niña, adornadas con dibujos de colores hechos con crayones y declaraciones de amor mal escritas. Era sábado por la tarde, como a las 4 de la tarde, cuando al fin puse atención en la puerta del sótano. La puerta estaba al final del pasillo, escondida detrás de un viejo perchero que yo había asumido que solo formaba parte del desorden. Pero cuando moví el perchero a un lado, la vi clarita por primera vez en mi vida de adulta. Era una puerta pesada y maciza, de roble oscuro, con un cerrojo de hierro que se había oxidado con los años. Estaba cubierta de polvo, pero aún así podía ver las tenues formas de grabados en la madera, símbolos que no lograba distinguir bien, círculos dentro de círculos. Líneas que parecían retorcerse sobre sí mismas. Patrones geométricos raros que me daban dolor de cabeza si los miraba demasiado tiempo. Recordaba esa puerta desde mi infancia. Mi abuela siempre la mantenía cerrada con llave. Cuando era pequeña, le había preguntado qué había ahí abajo, y ella nomás sonrió con su mirada cálida y arrugada, y me dijo, cachivaches viejos, cariño. No hay nada para que una niña pequeña se preocupe. Yo acepté esa respuesta sin cuestionarla, como hacen los niños. Fuera de la vista, fuera de la mente, pero ahora yo era adulta. La casa era mía. Y necesitaba saber qué había en el sótano antes de poder venderla. Los compradores iban a tener preguntas.
Los inspectores tendrían que tener acceso. No podía fingir que no existía. Revolví el llavero con las llaves que me había dado el abogado. Había docenas de llaves, la mayoría oxidadas y sin etiqueta. Probé una. No encajaba. Otra. Seguía sin. Iba a rendirme cuando la vi, una llave pequeña de latón, opaca, que parecía brillar tenuemente con la luz del pasillo. No sé por qué la noté. No era diferente de las demás, pero algo en ella me jaló la atención. La levanté, sentí un cosquilleo leve en los dedos por el contacto, y la metí en la cerradura. Encajó perfecto. Grité la llave y escuché cómo se desenganchaba el seguro con un clunk pesado y resonante, como si vibrara en el piso debajo de mis pies. Una bocanada de aire frío se coló por la rendija de la puerta, trayendo ese olor metálico y dulce que yo había notado antes. Ahora era más fuerte, casi empalagoso. Olía como monedas viejas y miel podrida. Abrí la puerta y vi una escalera empinada y angosta que bajaba hacia la oscuridad. Los escalones eran de madera áspera, tallada a mano, torcidos y astillados por la edad. No había barandal. Las paredes eran de piedra, resbalosas por la humedad, y estaban cubiertas de parches de moho oscuro y esponjoso. El aire era tan frío que mi aliento se convertía en vaho en el aire, aunque el resto de la casa estaba calentita. Encendí el interruptor de la luz al tope de las escaleras. No pasó nada. El foco probablemente estaba muerto, o tal vez no había foco. Saqué el teléfono y encendí la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad como una hoja, iluminando los primeros escalones antes de tragársela las sombras de abajo. Respiré hondo y empecé a bajar. La madera crujía bajo mi peso en cada paso, protestando por mi intrusión en las profundidades. Las paredes se iban haciendo más angostas a medida que descendía, el techo más bajo. El olor se volvía más fuerte, espeso y sofocante, recubriéndome la garganta como jarabe. Tenía que resistir las ganas de vomitar. Las escaleras parecían no acabar nunca, mucho más largas de lo que deberían ser unas de sótano. Conté 15 escalones. 20. 30. Llevaba caminando casi un minuto completo, lo cual era imposible. La casa no era tan grande. No podía tener un sótano tan profundo. Por fin, las escaleras terminaron. Mis pies tocaron piso firme, tierra, apisonada con los años, mezclada con grava y piedritas. Pasé la luz del teléfono por el cuarto. Estaba mal. La habitación era grande, mucho más grande que la huella de la casa de arriba. El techo era alto, abovedado, hecho de piedra. Las paredes estaban cubiertas con los mismos grabados raros que había visto en la puerta de arriba, pero aquí estaban por todos lados. Miles. Densos y encima de otros, cubriendo cada centímetro de la piedra. Algunos eran simples, casi como de niño, con figuras de palitos que tenían demasiadas extremidades. Otros eran complicadísimos y geométricos, en espirales que se iban al infinito de una forma que me hacía lagrimear los ojos. Y algunos, eran peores. Figuras con caras donde debería haber estómagos. Formas que parecían moverse y transformarse cuando las miraba de reojo. Pero lo peor era la puerta. En la esquina más lejana de la habitación, medio escondida detrás de una lona que en algunos lugares ya se había podrido, había una puerta. Una puerta metálica, del tamaño de la de un cuarto infantil, empotrada al ras en la pared de piedra. Estaba hecha de un metal que no pude identificar, gris opaco, con partes corroídas verdosas. Tenía los mismos símbolos que las paredes, pero estos eran distintos. Más enojados. Líneas quebradas que parecían haber sido arrancadas del metal por alguien en una especie de frenesí. Y en el centro de esa puerta había un símbolo que me heló la sangre. Era un círculo, pero dentro tenía 3 espirales entrelazadas y cada una terminaba en algo que parecía una garra. Caminé hacia ahí, mis pasos haciendo eco en el espacio inmenso y silencioso. El aire se volvía más frío con cada paso, hasta que podía ver mi propio aliento empañando el aire frente a mí. El olor metálico era abrumador, debajo de eso, podía detectar algo más. Algo que olía a muerte. A podredumbre, a descomposición, y a todas esas cosas que nunca deberían ver la luz del día. Extendí la mano para tocar la puerta. En el momento en que mis dedos rozaron el metal frío, lo escuché. Un sonido desde del otro lado. Primero suave, casi imperceptible. Un rascado húmedo y rítmico, como uñas raspando un pizarrón, pero amortiguado. Venía desde dentro del cuarto, detrás de la puerta.
Jugué la mano hacia atrás de golpe, con el corazón martillándome las costillas. El rascado se detuvo. Luego, una voz. La voz de mi abuela. No debiste bajar hasta aquí, cariño. Me quedé tiesa. La sangre se me convirtió en hielo. Era ella. Era exactamente su voz, su tono cariñoso y amoroso, la forma en que antes me llamaba cariño cuando yo era niña. Venía del otro lado de la puerta. Venía desde dentro de ese cajón de metal. Perdón, cariño. Lo siento muchísimo. Se suponía que lo iba a sellar para siempre. Yo creí que ya lo había hecho. Pero me hice vieja y me cansé, y pensé que si ya no bajaba aquí, entonces, ya estaría bien. Solo, se iría. El rascado empezó otra vez, más fuerte esta vez, más desesperado. La puerta vibró un poquito, y pude verla abriéndose hacia afuera, apenas, como si algo del otro lado estuviera empujándola. El símbolo del centro parecía retorcerse, las espirales giraban y se movían como si fueran cosas vivas. Ha estado esperando, cariño. Ha sido tan paciente. Sabe que tú estás aquí. Te puede oler. Quería salir corriendo. Cada instinto que tenía me gritaba que huyera, que saliera de esa casa y no mirara atrás jamás. Pero mis piernas no se movían. Me quedé congelada, con la luz del teléfono temblando en mi mano, iluminando esa puerta terrible. La voz siguió hablando y ya no era suave. Se había movido de lugar, se había vuelto algo más profundo, algo que vibraba hasta la parte más honda de mi ser. Abre la puerta, querida. Ha pasado tanto tiempo. Tiene tanta hambre. Necesita alimentarse. Necesita salir. El rascado se convirtió en raspado. El metal empezó a quejarse, con un sonido bajo y torturado, como una ballena muriéndose bajo el océano. El símbolo en el centro empezó a brillar, un rojo tenue y pulsante, como las brasas de un fuego que se está muriendo. Se estaba metiendo la luz, chorreándola, sangrándola, bajando por el metal como si fuera sangre. La temperatura cayó tan rápido que pude sentir el frío metiéndose en mis huesos, haciéndome doler las articulaciones. Podía ver mi aliento empañándose delante de mí, espeso y blanco. Y entonces, un sonido nuevo. Un gruñido grave y gutural, tan profundo que parecía venir de la mismísima tierra debajo de mis pies. Vibró a través del piso de tierra, a través de las paredes, a través de mi cráneo. Era un sonido que hablaba de hambre, de rabia, de algo que había estado encarcelado por demasiado tiempo y que desesperadamente quería estar libre. El gruñido creció, levantándose hasta un clímax, y estuvo rematado por el sonido de algo del otro lado de la puerta gritando. No era un grito humano. Algo peor. Algo que no debería existir. Era un sonido que no puedo describir, y ni siquiera puedo recordarlo bien sin sentir que el recuerdo es una ofensa. Era el sonido de dolor y furia y maldad todo junto, y venía desde detrás de esa puerta. Por fin encontré mi voz. Solté un grito, crudo, primitivo, lleno de terror, y me volteé para correr. Corrí hacia las escaleras, mis pies resbalaban sobre el piso de tierra, el corazón me martillaba en los oídos. Agarré el barandal y me jalé para subir, tomando los escalones de 2 en 2, de 3 en 3. La madera se quejaba y se astillaba bajo mi peso desesperado, pero no me importaba. Solo necesitaba salir. Necesitaba llegar arriba, estar en el suelo, lejos de esa cosa, lejos de esa puerta. Las escaleras parecían todavía más largas para subir. Seguía subiendo y subiendo, con las piernas ardiéndome, los pulmones pidiéndome aire, y aún así no llegaba a la cima. La oscuridad se cerraba a mi alrededor, sofocándome, la única luz era ese brillo tenue de mi teléfono. Los sonidos de abajo rebotaban hacia arriba por la escalera, el rascado, los gruñidos, los gritos. Todo se hacía más fuerte. Por fin salí disparada por la puerta del sótano y la cerré de golpe detrás de mí. Forcejeé con la cerradura, los dedos me quedaron dormidos y torpes, y al final logré girar la llave. La cerradura se enganchó con un tunk pesado, y me tambaleé hacia atrás, respirando agitada, con todo el cuerpo temblando. Todavía podía escucharlo. Incluso a través de la gruesa puerta de roble. El rascado. Los gruñidos. Y la voz de mi abuela, llamándome. No aguanta, cariño. Ha pasado demasiado tiempo. Ya es demasiado fuerte. Tienes que dejar que salga. Es la única manera. Si no, solo va a seguir creciendo. Va a seguir rompiendo las paredes, pedazo por pedazo. Lleva años haciéndolo.
Por eso tallé esos símbolos. Por eso la mantuve cerrada con llave. Pero ya me fui, y ya casi está libre, no me quedé a escuchar. Saqué corriendo de la casa, agarrando las llaves del coche en el camino. Ni siquiera me molesté en cerrar la puerta de enfrente. No me importaba. Solo necesitaba alejarme. Arranqué el coche y manejé, y no me detuve hasta estar a 20 millas de distancia, sentada en un cuarto de motel, la puerta cerrada, las luces prendidas y una silla puesta contra el picaporte. Eso fue hace 3 días. No he vuelto a la casa. Me he estado quedando en este motel, viviendo de comida rápida y café, durmiendo apenas. Cada vez que cierro los ojos, escucho esa voz. Escucho el rascado. Escucho los gruñidos. Es como si ya estuviera en mi cabeza, una especie de instalación fija, una presencia constante que acecha al fondo de mi mente. He intentado hacer investigación. Busqué los símbolos que me acuerdo, tratando de encontrar algo que encajara. Encontré un par de cosas, referencias a rituales antiguos celtas para atar, tradiciones de los nativos americanos sobre sellar espíritus malignos en hierro, y algo llamado una prisión del umbral que supuestamente se usaba por los primeros colonos de este país. Los símbolos de las paredes estaban hechos para encerrar algo ahí adentro, para atraparlo, para dejarlo sin energía hasta que perdiera su poder. Pero los símbolos tienen que renovarse. Tienen que mantenerse. Y mi abuela ya estaba vieja. Ya no los podía mantener. Solo estaba fingiendo que si ignoraba el sótano, el problema se iba a ir. Llamé al abogado. Me dijo que no sabía nada del sótano, que mi abuela nunca lo había mencionado. Le pregunté si alguna vez ella le había contado algo raro, algo sobre que la casa estaba embrujada, sobre no bajar al sótano. Se rió y dijo, la señora Abernathy era una señora mayor bien dulce. Un poquito excéntrica, quizá. Siempre decía que quería que la enterraran en el patio trasero, pero yo pensé que era solo lo que dicen las personas mayores, enterrada en el patio trasero. No había pensado en eso. ¿Por qué querría que la enterraran en el patio trasero? Ayer regresé en coche a la casa. No pude evitarlo. Tenía que ver. Parqueé al final de la entrada y caminé por el jardín, con el corazón en la garganta. La tierra estaba blandita por la lluvia reciente, y pude ver la silueta tenue de una depresión cerca del viejo roble. Una tumba. Una tumba poco profunda, sin señal. La tierra hundida como si la hubieran cavado hace años y nunca la hubieran rellenado bien. No excavo yo. Tenía demasiado miedo. Pero sé. Sé que hay ahí abajo. O lo que solía haber ahí abajo. Creo que mi abuela enterró algo en esa tumba. Y creo que eso es lo que está en el sótano. Ya estoy de vuelta en el cuarto del motel. El rascado se detuvo. Todo está en silencio. Pero lo siento, una presencia en el fondo de mi mente, una presión contra mi conciencia como un pulgar apretando mi cráneo. Se está acercando. Me ha estado siguiendo, despacio pero seguro, desde que abrí esa puerta. No sé qué hacer. No puedo volver a la casa. No puedo acercarme a ella. Pero tampoco puedo dejarlo ahí, ¿verdad? Lo que sea que haya en ese sótano va a salir. Mi abuela lo dijo ella misma, casi está libre. Y creo que, de alguna forma, abrir la puerta lo hizo más fuerte. Le dio chance de escaparse un poco más hacia el mundo. He estado escuchando cosas en el motel. Pasitos suaves en el pasillo, de noche, parándose justo afuera de mi puerta. Asomo por el mirillito y no hay nadie. Pero siento que alguien me está mirando. Un aire frío se cuela por la puerta cerrada y escucho el susurro más leve. Déjame entrar, cariño. No te voy a hacer daño. Es su voz. La voz de mi abuela. Pero no es ella. Está usando su voz, usando su recuerdo como máscara para acercarse a mí. Me está engañando, jugando conmigo, como un gato juega con un ratón antes del final. No sé cuánto tiempo aguante. Me estoy quedando sin dinero para el motel. No puedo volver a casa, ni siquiera puedo pensar en regresar a mi departamento, porque sé que me va a seguir ahí. Ya está pegado a mí. Se me ha agarrado como una sanguijuela, alimentándose de mi miedo. Estoy escribiendo esto con la esperanza de que alguien lo lea, de que alguien sepa qué hacer. Tal vez haya un ritual, tal vez haya una forma de sellarlo otra vez, de regresarlo a su prisión. Tal vez haya alguien por ahí que ya se haya topado con cosas así. Las luces parpadearon. La pantalla de mi laptop se oscureció un segundo y luego volvió.
Y en el reflejo de la ventana oscura vi algo detrás de mí. Una sombra. Alta y flaca, toda deformada, con demasiadas extremidades y una cara que no era cara, un vacío, una nada que se tragaba la luz a su alrededor. Me volteé y ya no estaba. Pero la puerta de mi cuarto del motel ahora está desbloqueada. Yo no la desbloqueé. La silla que puse contra el picaporte está en el piso, como si alguien la hubiera apartado con un movimiento fácil, sin esfuerzo. Puedo escucharlo respirar. Suave y rítmico, justo afuera de la puerta. Esperando. Al final, eso es todo lo que sabe, paciencia. Lleva años esperando. Puede esperar un poquito más. Tengo muchísimo miedo. No sé qué hacer. Creo que esto podría ser lo último que escribo en mi vida. Si encuentras esto, si lo lees, por favor ten cuidado. Por favor, no vayas al sótano. Por favor, no desbloquees la puerta. Y si escuchas una voz llamándote, una voz conocida, una voz que amas, no le hagas caso. No son ellas. Nunca son ellas. Solo tiene hambre. Mi ex me llamó pidiendo ayuda. Quería que la llevara a su casa, pero lo que sea que dejé dentro del carro ya no era humano. Esa noche pasó algo raro mientras manejaba de regreso a casa. Era el mismo trayecto de siempre. Llegaba tarde trabajando y por fin ya estaba listo para irme. Le dije adiós a mi compañero Jeff y le deseé buenas noches. Mi camino no duraba como media hora. No estaba tan mal, considerando. Casi no había tráfico tampoco, solo un par de semáforos, y luego derecho por una carretera de campo. Iba saliendo del estacionamiento cuando me llamó a alguien. Era mi exnovia, Jessica. Fue raro porque no había sabido de mí en casi un año. Me dio gusto que me llamara antes de que me alejara demasiado por la carretera, donde se me pierde la señal. Vivir en el campo da asco para la recepción, y hasta que llego a casa no tengo señal. Me orillé y contesté. Ni siquiera había alcanzado a decir hola cuando ella me interrumpió, sonando de verdad asustada. Por favor, necesito que me ayudes. No puedo contactar a nadie más. Necesito que me vayas a recoger en la estación de camiones de Cyprus Street tan pronto como puedas. Intenté responder, pero la línea se quedó muerta. Le volví a llamar, preguntándole qué pasaba, pero no me contestó. Fue extraño que me llamara sin necesitar ayuda, y me confundió, porque si era urgente o si estaba en peligro, ¿no llamaría al 911? No podía arriesgarme a ignorarla, aunque fuera lo más lógico. Si de verdad necesitaba ayuda, tenía que hacer algo. Me di la vuelta y desvié mi camino para irme hasta Cyprus Street a intentar encontrarla. Llegué en un buen tiempo y empecé a buscar cualquier parada de camiones, hasta que di con una. Y sí, ahí estaba. Jessica estaba sentada sola en la parada. Llevaba un abrigo bien grande, pero se notaba que estaba temblando allá afuera, en medio de la noche. Seguía sentada, y no me parecía que estuviera en peligro inmediato. Me detuve al lado de la banqueta, junto a la parada, y le grité, ¿Jess? Al principio no contestó, y me dio vergüenza pensar que tal vez había cometido un error, pero de repente se giró hacia mí y traía una cara rara, como confundida, como si apenas estuviera acordándose de algo. Se levantó y caminó despacio hacia mi coche. Me tranquilicé de que sí era ella, y volví a hablar. ¿Qué pasa, Jess? ¿Acabo de necesitar que te llevara? No sé si la línea roja pasa a esta hora de un jueves. ¿Estás bien? Antes sonaba súper nerviosa y cuando te llamé de vuelta no contestaste. Todavía se veía confundida y me preocupé de que hubiera algo mal, pero en ese momento sonrió, como si se acordara de algo que la hizo feliz, y me miró. Ah, gracias. No sé cómo llegué aquí. Por favor, llévame a casa. Sin decir más, se fue acomodando hacia el lado del copiloto y se subió. La forma en que se movía era rara, no como si estuviera ebria exactamente, sino como un movimiento extraño, adolorido, como si le hubiera dolido, pero su cara no mostraba nada de incomodidad. El efecto fue medio sacudidor, y cuando por fin se metió a mi coche, sentí que me ponía nervioso. Pero lo dejé pasar. Al fin y al cabo, habíamos salido 3 años y nos conocíamos bastante bien. Pensé que tal vez solo estaba teniendo una mala noche,
o quizá si andaba un poco tomada, aunque no le olí nada. Traté de actuar normal y le sonreí. Ella me devolvió el gesto con una sonrisita rara, mitad sonrisa, mitad gesto de mueca. ¿Y a dónde vamos?, le pregunté otra vez. Ella nomás se quedó ahí sentada, todavía con esa sonrisa floja y mirándome, o más bien fijándose en mí. Se quedó así casi 30 segundos y se sintió como si me estuviera taladrando la cara con la mirada. Me aclaré la garganta y volví a preguntar. Jessica, ¿a dónde necesitabas ir? ¿Para qué me llamaste? Te llamé, yo. ¿Te llamé? Se detuvo, se veía confundida y siguió. A casa. Llévame contigo a casa. Necesito ayuda. Se veía como si fuera a llorar, y mi instinto de compasión me hizo no pensar en lo raro que estaba actuando, ni en la forma tan extraña en la que hablaba. Decidí que iba a salir rumbo a casa, y en el camino tratar de entender qué estaba pasando de verdad. Seguimos hablando un rato, y ella no soltó ningún detalle. No hablaba de nada, a menos que yo le preguntara directo. Se la pasaba alternando entre mirar hacia afuera, o peor, cuando pensaba que yo no la veía, me miraba a mí. La manera en que me miraba me ponía incómodo. Habíamos pasado tanto tiempo juntos, pero sea lo que fuera lo que pasaba ahora, me veía como si yo fuera un alien al que estaba estudiando. ¿Qué pasó en realidad esta noche, Jess? ¿Qué está mal? Es como raro que me llames después de todo este tiempo. Se lo dije de frente. Ella volvió a mirarme, inclinó la cabeza como un pájaro viendo a su presa, y respondió: Me atacaron. Me agarró alguien. Alguien me agarró. Me lastimó. Mañana consigo ayuda, pero esta noche solo necesitaba una cara conocida. Asentí y me concentré en la carretera. Me pasé el giro. Sentí que no era buena idea llevarla a casa así como estaba. Algo no estaba bien. Mientras seguíamos avanzando, parecía que se asentaba, y la cabeza se le iba hacia atrás, como si se estuviera quedando dormida. Pensé en la posibilidad de que se hubiera golpeado la cabeza o algo así, y eso explicaría el comportamiento raro. Pensé que tal vez convenía llevarla a un hospital para que la revisaran. Empezó a hacer ruidos raros mientras yo pensaba que se estaba durmiendo. Sonidos extraños de siseo, como si fueran intencionales. Nunca había escuchado a alguien roncar así antes. Decidí dar la vuelta y regresar hacia la ciudad. O la llevaba al hospital o la regresaba a su casa. Ella se quedó un buen rato en ese trance raro de sueño. Varias veces me preocupé porque ya no le escuchaba la respiración. Pero de repente soltó el aire y hizo más de esos ruidos raros. Cuando regresé a la ciudad se me restableció la señal. Recibí un mensaje, o mejor dicho, varios. Le eché un vistazo rápido al celular sin querer dejar la carretera con la mirada mucho tiempo. Me confundí al ver que venían de Jessica. Por un momento pensé que tal vez estaban haciendo una broma. Fingir que dormía y luego mandarme mensajes. Me dio curiosidad cómo podía hacer eso si se veía inconsciente. Frené un poco, confirmé que la carretera estaba vacía y luego abrí los mensajes para verlos bien. Lo que leí me heló la sangre. El primero me llegó poquito después de que recogí a Jessica. ¿Dónde estás? Por favor, necesito ayuda. No puedo decir mucho y vas a pensar que estoy loca, pero no puedo ir con la policía. Nomás necesito salir de aquí antes de que regrese. Hay algo detrás de mí. Antes parecía un policía, pero lo volví a ver y tuve que esconderme. Intentó matarme. Después de que me atacó, cambió. Tienes que creerme. Eso se parece a mí. El mensaje terminó y leí el siguiente. No sé a dónde se fue. No te veo aquí. Por favor, date prisa. Leí el mensaje final, enviado apenas hace unos minutos antes. Necesito irme. Espero que estés bien. Perdón, nunca debí pedirte que vinieras a recogerme esta noche. Es que estaba demasiado asustada. Es mejor que te alejes. No es seguro. Olvida que te llamé. No vengas aquí. Y si ves que me estás esperando, date la vuelta. Sé que suena demente, pero no es realmente yo. Miré a la mujer dormida a mi lado.
Tenía la cabeza echada hacia adelante, pero sus ojos titilaban debajo de los párpados, como en sueños REM. No tenía idea de lo que estaba pasando de verdad, pero sí quería creerle a Jess. Tenía que aceptar que la persona sentada a mi lado no solo no era ella de verdad, sino una criatura violenta. Pase lo que pase, tenía que sacarla de mi coche. Se me había ocurrido una idea. Me detuve en una gasolinera y ella despertó justo cuando yo estaba estacionándome. Se dio la vuelta, se estiró el cuello de una forma incómoda que sonó horriblemente dolorosa, pero parecía no afectarle, y preguntó: ¿Ya llegamos a casa? Tengo muchísima hambre. Yo mantuve la calma y le mentí. Sí, ya estamos. Te consigo algo adentro. Vamos, entra y te compro algo para comer. Me analizó y por un segundo pensé que no podía ver a través de la mentira, pero inclinó la cabeza y me soltó una sonrisa que daba escalofríos. Abrió despacio la puerta del coche y se bajó. Se quedó ahí, esperando que yo también saliera, pero yo me lancé de golpe por encima del asiento, cerré la puerta y le puse el seguro. La sonrisa falsa se borró y mi miedo de que fuera todo un truco se me acabó por completo. Lo que pasó después fue algo que nunca voy a olvidar. Mientras ella se descontrolaba afuera, su cara se retorció en un revoltijo de rasgo humano de pesadilla, y de su garganta salió un ruido infernal, como si 100 personas gritaran al mismo tiempo. Jaló la puerta con tanta fuerza que se rompió la manija, y parte de la puerta se abolló. No estaba seguro de que pudiera arrancarme toda la puerta si se le proponía lo suficiente. Puse el coche en reversa y no le di gas a fondo, saliendo de ahí como pude. Logré dar la vuelta y alejarme. Miré por el espejo retrovisor y, para mi horror, lo que antes parecía Jessica venía justo detrás, corriendo a casi la misma velocidad que el coche. La cosa me persiguió varias cuadras, tan rápido que me dio miedo de que sí, me alcanzara. Al final la perdí y luché por tranquilizarme para no chocar. Estaba aterrorizado, pero también con un montón de preguntas. Le volví a llamar a Jessica, pero no contestó. Me dio miedo que algo le hubiera pasado. Hasta regresé al paradero donde la había dejado, pero como dijo en su mensaje, ya se había ido. No sabía qué hacer, así que al final me fui directo a casa, después de dar un par de vueltas por el pueblo y revisar atrás en varios momentos para asegurarme de que no me siguieran. Seguí intentando comunicarme con Jessica, pero después de varios días su buzón estaba lleno, y después de una semana me enteré de que había desaparecido. Sentí un asco horrible de lo que fuera esa cosa ya la había alcanzado. Me destrozó de que ya no estuviera, pero también me daba pánico que lo que fuera ya supiera quién era yo. Al final tuve que mudarme. No podía con la idea de vivir cerca de un lugar donde existiera algo así. No pude encontrar información de qué era, ni de cómo Jessica lo encontró, pero lo único que sabía era que eso era real, y todavía seguía allá afuera. Después de que pasó suficiente tiempo, me sentí un poco más seguro. Pensé que, como había tomado distancia, ya iba a estar bien. Todo eso cambió después de la llamada que recibí la noche pasada. Recibí un mensaje de un número que conocía. Era mi ex compañero Jeff. Le pregunté por qué me llamaba y empezó a reírse. ¿Qué quieres decir? Dijiste que ibas a venir a la fiesta. Te vi anoche. Te veías un poco tomado, pero pensé que ibas a acordarte de que habías dicho que venías y de saludarte otra vez a todos. Ha pasado tanto tiempo. Nomás quería acordarte de que lleves tu propia bebida. Nos vemos allá. Se despidió y yo me quedé con el teléfono pegado a la oreja, en shock. La llamada se había terminado y me quedé sin palabras. Estoy aquí sentado ahora, con miedo de lo que está pasando allá en casa. Solo hay una manera en la que pudieron verme ahí. Esa cosa volvió. Está ahí, cazando gente. Tengo que llamar y decírselo a todos. Tienen que creerme, tienen que saber que si me ven, no soy yo de verdad, y no es seguro.